Bienvenidas a todas y a todos, especialmente al doctor Cristóbal Armando Guerra, quien nos va a acompañar en este espacio de conversación alrededor de la ética en proyectos de investigación internacionales, interculturales e interdisciplinarios. Especialmente vamos a conversar alrededor del modelo de las 4P. Entonces voy a compartir información muy corta eh, de Cristóbal. Cristóbal tiene su formación universitaria en psicología, ha hecho especializaciones en psicoterapia breve y acreditado como psicólogo clínico. Tiene una maestría, dos maestrías, una maestría en psicoterapia, una maestría en psicología, un doctorado en psicoterapia y un postdoctorado en victimización en línea. Y en la actualidad hace parte del comité de ética de su institución, y nos va a acompañar en el día de hoy en este espacio de conversación. Le cuento al profesor Cristóbal. Este es un espacio de formación que tenemos con integrantes e investigadores de 3 comités de ética: un comité de ética de Chile, de Colombia y de México, interesados en fortalecer sus capacidades conceptuales, metodológicas y de protocolos para mejorar su trabajo. Entonces, Cristóbal, bienvenido, y los participantes, bienvenidos. Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Eh, Veo que hay otras personas de Chile, me imagino que debe estar lluvioso, tal como está lluvioso aquí en mi región. Así que aviso si se corta la luz, si ven agua caer por las paredes o algo. La lluvia está muy intensa, como no es habitual. No sé, los colegas y las colegas chilenos si están en zona central o más al norte o más al sur, pero está lloviendo en casi todas partes, en realidad. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundito y partimos de inmediato. Ahí está. Bien. Bueno, Víctor me invitó a esta actividad del día de hoy porque hace ya, no sé, Víctor, hace cuánto tiempo nos conocimos en un congreso, creo que fue hace unos 2 años más o menos, En el 2020. en el 2020. Fue a la luz del mismo proyecto que les voy a contar ahora. Porque Víctor lo sabe, pero a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo no soy experto en ética, sino que yo entré al mundo de la ética el 2019 a propósito de este proyecto y he ido aprendiendo en estos últimos 3 años de forma bien intensa, pero con toda la energía y lo rico que ha sido meterme en el mundo de la ética. Pero mi tradición en la ética como en la línea más profunda tiene 3 años, no más que eso. En estos mismos 3 años también yo hice un diplomado en ética muy similar al que ustedes están haciendo ahora y he tenido la oportunidad de trabajar en este equipo internacional que busca desarrollar herramientas para la ética en terreno, para la ética práctica. Entonces, en ese contexto, nos conocimos con Víctor en un congreso hace tiempo atrás y luego hemos estado colaborando mutuamente en distintas actividades vinculadas a establecer espacios de reflexión ética. Entonces, más que como una voz experta en ética, me gustaría que pudiésemos conversar y debatir, porque lo que les vengo a mostrar hoy día es un resultado de un proyecto que no lo realicé yo como experto, porque no lo soy, sino que lo realizamos en colaboración con investigadores de distintas partes del mundo, ¿sí? Como ustedes ven en la diapositiva, el equipo está conformado por personas de Chile, de Australia, de Edimburgo, de Nigeria, de Malawi, principalmente, y a su vez hemos tenido la colaboración de pares y investigadores de distintas disciplinas en distintas partes del mundo. Bueno, como el equipo en general, no vamos a profundizar, pero sí hago mención a ellos porque este es un trabajo que hemos elaborado en conjunto y es de toda justicia y ético, a su vez, reconocer el aporte de todos los integrantes del equipo, ¿sí? En Latinoamérica también hemos trabajado con un equipo bastante grande
Una de ellas, Magdalena Rincón, que ha sido, yo entiendo que también es parte de este diplomado y ha sido parte activa de nuestro equipo. ¿Sí? Hoy día lo que yo quiero hacer es mostrarles el set de herramientas y establecer algún espacio para discutir, para debatir. Siéntanse libres de interrumpirme, de poner comentarios en el chat, de pensar distinto, podemos conversar. ¿Sí? Eh, y al final les quiero mostrar un análisis de caso realizado bajo este modelo que se llama el modelo de las 4P, que en unos minutos más van a entender de qué se trata. Bueno, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué empezamos con este proyecto? Yo ya les contaba que esto partió el 2019 más o menos, y partió con un equipo liderado por Corinne Reid y Clara Calia de la Universidad de Edimburgo, debido a que en Europa está muy de moda la idea de financiar investigaciones internacionales bajo la lógica de investigaciones globales en contextos desafiantes. ¿Ya? ¿Qué entienden los europeos por investigación global en contextos desafiantes? La verdad se entiende un poco una política un poco media neocolonialista en términos de investigación, porque con fondos europeos se busca realizar investigaciones en contextos más pobres. Latinoamérica, África principalmente, algunos países del sudeste asiático también. Entonces, este equipo de investigadores liderado por las profesoras que les acabo de mencionar, se cuestionaban un poco esta lógica de los proyectos de investigación, financiados por el norte, pero aplicados en el sur, entendiendo que en el norte y en el sur hay distintas normativas, hay distintas regulaciones y también hay distintos patrones culturales que pueden hacer que aquello que es adecuado en los países del norte no lo sea tanto en los países del sur. ¿Sí? Teniendo en consideración, obviamente, que hay cuestiones universales que tienen que ver con los derechos humanos básicos de las personas, que tiene que ver con el respeto por los derechos de los niños, etcétera, como un elemento ya más estándar. Pero más allá de eso, hay ciertos patrones culturales que pueden ser apropiados en un contexto y no en otro. Por ejemplo, para no extenderme demasiado. El consentimiento informado en un papel, escrito, puede ser muy adecuado en países o en contextos donde las personas saben leer y escribir, o donde la mayoría de la población sabe leer y escribir, pero un documento escrito, un consentimiento informado por escrito, en un contexto donde hay bajo nivel de alfabetización, no cumple el objetivo de que la persona otorgue su autorización para participar del estudio, luego de haber sido informada y haber comprendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué se encontraron estas colegas? Se encontraron con que las problemáticas globales, las problemáticas actuales del mundo, sí requieren esta investigación global, sí requieren hacer investigaciones en contextos desafiantes, pero hay que considerar también que hay dificultades. ¿Ya? Hay dificultades para que esa investigación sea ética, para que esa investigación sea justa y para que esa investigación contribuya con conocimiento que es útil en el contexto donde se está recogiendo la información. ¿Ya? Y acá en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de estos problemas globales, problemas graves y desafiantes. La pobreza extrema, problemas de sanitización, problemas de inseguridad alimenticia, falta de acceso a la educación, todo el tema de guerra y las crisis de los refugiados, las enfermedades infecciosas, como por ejemplo el COVID, ¿ya? Eh, la degradación del medio ambiente, son problemas que nos afectan a todos. Y si no lo hacemos, la investigación, de una forma que cuide el contexto donde estamos, cuide las relaciones interpersonales, podemos tener investigaciones extractivas, donde los países del norte usan su dinero para experimentar con los países del sur, pero sin un verdadero interés en que la cosa funcione en ambos lados. ¿Ya? Eso en términos muy simples. ¿Cuáles fueron los conflictos que este equipo de investigación del cual yo participo debatió mucho? Tiene que ver con pensar, y también es algo que podemos pensar en nuestras propias instituciones, en nuestros propios países latinoamericanos, donde hacemos investigación muchas veces colaborativa con otros pares latinoamericanos o con otras instituciones. ¿Ya? Este colonialismo norte-sur que yo manifiesto también puede ser un colonialismo interno en un país. Muchas veces se da en que
¿cómo se llama esto? El financiamiento de la investigación lo tiene una universidad, ¿ya? Que tiene harto poder económico y lo realiza en colaboración con una ONG que tiene bajo poder, bajo poder de decisión. Entonces, ese colonialismo también se puede repetir de alguna forma entre la universidad, con plata y con poder, versus esta ONG donde se realiza la investigación. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se preguntaron? Bueno, se preguntaron si administrativamente, ¿qué se privilegia más, lo formal o la ética en terreno? ¿Ya? Donde en papel a veces todo es muy fácil, pero una vez que uno llega al terreno, uno se va dando cuenta que aplicar los principios éticos es bien complicado. Y se encontraron estos investigadores donde había mucha dificultad para que las universidades, desde donde ellos provienen, puedan adaptarse a las necesidades y a las costumbres de los países con los que realizaban investigaciones en colaboración. Poder un poco adaptar no las normativas, sino que los procedimientos. Para que se hagan un ejemplo, en este proyecto que les estoy hablando, que es un proyecto bastante sencillo en términos de recolección de datos, nosotros tuvimos que aplicar a comités de ética en Colombia, en Chile, en Malawi, en Nigeria y en Edimburgo. Y tuvimos una serie de problemas para realizar esta investigación en un contexto internacional, porque los distintos comités de ética nos planteaban distintos requerimientos. Y como era una sola investigación, teníamos que establecer un procedimiento más o menos similar en cada uno de los espacios donde trabajábamos. Y nos costó mucho que estos 5 comités de ética pudieran ponerse de acuerdo de qué era éticamente correcto para esta investigación. Y era una investigación, ustedes la van a ver, muy sencilla. eh, yo sé que ustedes también son parte de comités de ética y yo creo que ya se están imaginando lo complicado que puede ser ponerse de acuerdo en ciertos comités en temáticas más complejas como ensayos clínicos, como investigación que implique tomar datos con menores de edad expuestos a situaciones de trauma, por ejemplo, donde hay distintas miradas. Generalmente lo que nos dimos cuenta que sucedía era que muchos investigadores, y ojo también, muchos comités de ética, aplicaban un poco la norma, y lo que está súper bien, lo que está muy bien, pero sin reflexionar en el porqué de esa norma, en cómo esa norma se adecua al contexto con el que se está trabajando. Entonces había poco espacio del diálogo, había mucha ética de libros, pero poca ética aplicada al contexto y pocos espacios para debatir conflictos éticos. ¿Sí? Eso entre otras muchas dificultades. Entonces, en función de toda esta lectura de la problemática, se ideó este proyecto que partió como un proyecto bien pequeño, la verdad. Partió en el año 2019, como les decía, en la Universidad de Edimburgo, a la luz de un congreso que hubo sobre estudios en África. Y como una de las actividades dentro de ese proyecto vinculados a estudio en África, donde había muchas personas provenientes de África, hicimos un taller donde presentamos, donde quisimos evaluar los conflictos éticos que había en las investigaciones y empezó a surgir con fuerza en este taller pequeñito todo esto que les estoy diciendo, ¿ya? La dificultad que ellos sentían que los países del norte iban a sus países en África que eran más pobres a utilizar su dinero para extraer información en beneficio de los países del norte. ¿Sí? Sin considerar la cultura, sin considerar la diversidad económica, donde muchas veces los resultados de esas investigaciones estigmatizaban a su propia población, ¿ya? Muy en la línea de lo que les acabo de decir. Entonces, en función de eso, ahí detectamos la necesidad de poder profundizar un poquito más en esta sensación de cómo la investigación global, internacional, tenía que tener un espacio de reflexión propia, ¿sí? Cómo aplicábamos los principios éticos universales, que son principios éticos que defendemos que deben ser aplicados, pero cómo aplicarlos con sensibilidad cultural. Y el proyecto fue creciendo, posteriormente el 2020 y terminamos el 2021, realizamos una segunda fase del proyecto, esta vez online por tema de COVID, ¿ya? Si alguien está interesado en conocer más del proyecto, acá tenemos dos publicaciones donde se describe el proceso paso a paso.
Yo simplemente les voy a contar de forma un poquito más resumida. Eh, en la primera fase, nosotros logramos trabajar en la Universidad de Edimburgo, logramos finalmente hacer talleres para crear un marco de referencia para utilizar en terreno en este tipo de proyectos internacionales, interculturales y también interdisciplinarios. ¿Sí? Eh, Esto no lo dije lo voy a decir atrás, me voy a devolver un poco, porque muchas veces pasaba que cuando tenemos estos proyectos internacionales, interculturales o interdisciplinarios, los profesionales que investigan provienen de distintos países y de distintas disciplinas. Y en distintos países hay códigos de ética profesionales distintos. Yo soy psicólogo. El código de ética del Colegio de Psicólogos de Chile es distinto al de Estados Unidos. ¿Cuál prima en la investigación? Si estamos haciendo la toma de datos en Chile, pero está financiada por Estados Unidos. Lo mismo, si estamos haciendo una investigación interdisciplinaria, donde hay intervenciones psicosociales, ¿qué prima el código de ética de los psicólogos o de los trabajadores sociales? ¿Cuál prima? Entonces, el diálogo entre estos códigos, entre estos procedimientos, entre incluso la legislación proveniente de distintos países era complejo. Necesitamos algo para poder aplicarlos en terreno. Entonces, en esa primera fase trabajaron 200 investigadores en talleres in situ de 30 países, de alrededor de 60 disciplinas y 45 instituciones distintas, universidades más 11 instituciones del ámbito público, privado, ONG principalmente. Acá tenemos un ejemplo de las disciplinas que se vieron representadas en este grupo de personas. Si hay alguna interrupción, Víctor, tú me dices nomás, ¿ah? O simplemente las personas pueden a viva voz manifestarse. Sí, señora, viva voz, ellos pueden manifestarse. ¿Qué hicimos en esta primera fase? Ya para entrar a contarles, pues yo les quiero contar la herramienta. Macarena Eh, tiene la manito levantada. Macarena, no sé si tiene. Gracias, Víctor. Es que no sé si me escuchan bien, Sí, pero yo quise manifestar al tiro mi opinión porque, bueno, Cristóbal, bueno, deja de decirte que sí, yo estoy acá en vacaciones en Coquimbo, Puerto Velero, y sí, está lloviendo mucho. Incluso un poco cerca mío está nevando, así que tenemos la wow. misma temporalidad. Pero de decirte en base de los comités de ética, en verdad yo pertenezco a un comité de ética, he pertenecido a comité de ética hace por lo menos 15 años. Me ha llamado la atención los últimos, que es que empatizo mucho contigo, porque hoy en día estoy en un comité de ética donde se prioriza la investigación, el bien común y la relevancia social, y estoy súper cómoda ahí. Sin embargo, en los comités de ética que pertenecía antes y que siguen y que yo incluso evalúo científicamente esto, pero externamente, no están en el quehacer científico. Por lo tanto, hay ahí un vacío que se desconoce la ejecución de la investigación y por lo tanto hay muchos vacíos y por eso rechazan muchas investigaciones, desconociendo el fondo de la ética y priorizando el quehacer local eh, sin ver esto. Entonces, no sé, es solamente para darte como una visión que empatizo contigo, que en todo lo que has dicho, incluso, o sea, más allá del punto de vista, o sea, sobre todo psicológico, empatizo totalmente contigo porque he visto muchas cosas así en comité que realmente están en directa relación con lo que tú dices y sobre todo cuando es el mismo protocolo en distintas relevancias sociales, en distintas modalidades, si se pudiese decir así. Eso, solo Bueno, un comentario. no, te agradezco el comentario, te agradezco el comentario porque, bueno,
es algo, lo que tú dices apareció mucho en estos talleres, apareció mucho esta lógica en los talleres, y eso me hace también recordar otra cosa que apareció mucho, ¿ah? Que para muchos investigadores que participaron de estos talleres y también para integrantes de comités de ética, estaba la idea un poco de que la ética tenía que estar presente, que la ética era un momento en la investigación, era cuando se aplicaba el comité de ética. Y los investigadores lo decían, que el comité de ética es un obstáculo que tenemos que saltar para poder hacer nuestra investigación. Veían a los comités de ética como enemigos un poco, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo esta idea de la ética como un espacio rígido o como un espacio puntual dentro del proceso de investigación se fue modificando para estos mismos investigadores con la idea de que la ética debería ser un viaje, ¿ya? Que acompañe al investigador desde el inicio hasta el final de la investigación. Y Y obviamente con disculpa que te marco. interrumpa, Dale. disculpa que te interrumpa, pero haciendo relevancia a este diploma, desde el primer día se nos dijo, el comité de ética tiene que ser una mano de ayuda para el investigador, de manera que él, si no conoce la forma, pero entiende el fondo, si no conoce la forma, que el comité de ética ayude al investigador a éticamente hacerlo bien en su investigación. Y por eso es que me ha interesado tanto, porque yo encuentro que eso tiene que ser un comité de ética, no ser un obstáculo ni un sistema burocrático, sino ser una mano del investigador que ayude a este mismo a llevar a cabo su investigación éticamente. Correcto. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que hicimos, siguiendo con esto, y vamos a ir tomando algunas de las cosas que tú acabas de decir, las vamos a volver a traer. Hicimos al principio 5 talleres, 5 talleres, y ya se van a empezar a ver ustedes ya algunas claves del título de esta ponencia, que son las 4P, ¿ya? Que nosotros vamos jugando con las 4P y los colores de las 4P, ¿ya? Entonces trabajamos con gente, con people, como la primera P, persona. Hicimos talleres para preguntarle a investigadores. Quisimos hacer un modelo que partiera desde las bases, preguntándole a los investigadores y que no fueran las autoridades o las élites las que crearan este modelo. También miramos los precedentes. ¿Qué había en la literatura? Hicimos una revisión sistemática de la literatura súper potente, donde encontramos 2.272 papers, de los cuales 65 tenían que ver con esto, con cuáles eran los conflictos éticos más relevantes en la investigación global, intercultural, interdisciplinaria. Y además, obviamente, revisamos los principios. Acá este modelo nos viene a competir con la Declaración de Helsinki, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o con todas las normativas o los principios éticos universales. No viene a competir con eso, sino que viene a buscar cómo aplicarlo, ¿ya? Más bien, no es una competencia, no viene a reemplazar nada, para que no se malentienda. Entonces ahí tenemos 3P: personas, precedentes y principios. Con eso creamos un modelo para analizar casos éticos, ¿ya? Ya les voy a explicar el modelo, pero el modelo les adelanto que tiene 2 elementos principales: la lógica de las 4P y la lógica del viaje de investigación, que un poco lo que se plantea en este diplomado es que el comité de ética debe estar presente durante todo el proceso de alguna forma, pero para nosotros, como no está centrado, este modelo está centrado para investigadores más bien, ¿ah? Entonces, la idea es que los investigadores deben preocuparse de la ética durante todo el proceso y no solo en el punto 5, como ustedes ven, que es la aplicación al comité de ética. Debería ser algo que se aplique durante todo el proceso, ya lo vamos a ver. Hicimos el primer borrador del set de herramientas para el análisis de conflictos éticos, y era un libro que estaba súper bonito, como de 500 páginas, súper bonito, pero lo llevamos a 16 talleres en distintas partes del mundo, y lo que nos dijeron los investigadores fue: ese libro no nos sirve para nada, lo que necesitamos es algo práctico que podamos utilizar en terreno. No necesitamos más libros, dijeron. Entonces el libro lo tuvimos que guardar y lo transformamos básicamente en un set de herramientas más concreto, más puntual, que según la sugerencia de estos investigadores se transforma en un sitio web que ustedes lo pueden revisar, y una guía de bolsillo de 4 páginas, donde tenemos algunos elementos clave que creemos que los investigadores pueden revisar si están en el momento del terreno, están tomando datos en una montaña, están tomando datos en un hospital, en un momento crítico, o en una, no sé, en cualquier contexto de terreno.
que pueden revisar esas 4 páginas y a lo mejor con eso se pueden orientar si es que quieren aplicar este modelo, obviamente. ¿Ya? Y esta guía de bolsillo la tradujimos en 11 idiomas, en 11 idiomas. Y esa fue la primera fase, que para mí es importante mostrarles el proceso también, porque nuestra investigación fue una investigación global. O sea, tuvimos en nuestro proceso todos los conflictos que tienen los investigadores globales, que tienen los investigadores que hacen alianzas internacionales y de distintas disciplinas, lo vivimos, ¿ya? Entonces, por eso que extiendo tanto, me demoro tanto en contarles cómo creamos esto. Y en una segunda fase, que es la que terminó recién, trabajamos también en distintos continentes para validar esta nueva herramienta, con nuevas personas, ¿ya? En la segunda fase, trabajamos con un equipo de Edimburgo, un equipo de Chile, un equipo de Nigeria, un equipo en Australia y un equipo en Malawi. Entonces, un poquito jugamos con la lógica del avioncito, porque fue todo online. Como estábamos en COVID, tuvimos que más encima hacer todo esto a nivel online. Hicimos todo online. Y incorporamos más países. Los que están en azul son los países que participaron de la primera etapa, y los países en rojo son los nuevos países que se fueron agregando. O sea, es un proyecto que de verdad ha incorporado visiones de distintas partes. Bueno, en total no les voy a dar tanto detalle porque es un dato innecesario para esta ocasión, pero en total participaron, fueron consultados, participaron de talleres, entregaron su reporte, más de 700 investigadores a lo largo de todas las actividades en la primera y segunda fase. Em, entonces yo les quiero mostrar en breve 3 minutos más o menos lo que hicimos, ¿ya? Y ahí se los explico ya y entramos en detalle a contarles cómo es este set de herramientas y cómo se aplica. Perdón, esta es la página web. Como ustedes ven, la página web está en castellano y en inglés. Ustedes acá pueden bajar y pueden encontrar análisis de caso, pueden encontrar las herramientas, por ejemplo, las planillas de análisis de caso, pueden encontrar la guía de bolsillo, que son las 4 páginas en resumen. Está todo acá en la página web. Y yo lo que quiero hacer ahora es mostrarles un poquito en resumen qué es lo que se hizo y qué es lo que es el set de herramientas y lo profundizamos a continuación. En el año 2019, en conjunto con un pequeño grupo de investigadores, comenzamos con un proyecto llamado Haciendo Investigación Ética Juntos. Este proyecto tenía el objetivo de entender los desafíos éticos en investigación global y de reflexionar sobre posibles soluciones. Poco a poco, el proyecto comenzó a crecer. Para el 2020 ya habían participado más de 200 investigadores de más de 30 países y 60 diferentes disciplinas. En este proceso, partimos con 5 talleres en la Universidad de Edimburgo, donde invitamos a investigadores de distintos países. Además, realizamos una revisión de la literatura especializada y de las regulaciones internacionales sobre ética en investigación global. Lo que quedó claro de esas reuniones fue que los conflictos éticos podrían agruparse en lo que llamamos las 4P, que corresponden a los conflictos éticos asociados con parte o lugar, personas, principios y precedentes. Parte o lugar corresponde al lugar o diferentes lugares, culturas o idiomas que conviven en la investigación global. Personas corresponde a los conflictos relacionados con los participantes, el equipo de investigación, la relación con la comunidad, agencias de financiación, etc. Los principios son los conflictos que se refieren a los principios que toda investigación debe seguir. Por ejemplo, no causar daño o promover el bienestar. Los precedentes son los referidos a las experiencias anteriores, los obstáculos similares que otros han tenido antes que nosotros. Lo interesante es que los conflictos éticos corresponden a estas 4P, pero también es aquí donde podemos encontrar soluciones a esos conflictos. Otra idea importante fue la del viaje de investigación ético. La ética es más que la revisión del proyecto por parte de un comité de ética.
La ética debe estar presente durante todo el viaje de investigación, desde el inicio hasta después que termina. Por ejemplo, al considerar el legado que tiene la investigación para las comunidades que participaron en ella. En base a estas ideas, desarrollamos una primera versión de un set de herramientas para la ética. Le pedimos ayuda a la aldea global. Realizamos 16 mesas de expertos en 11 países de 4 continentes diferentes. Los expertos nos sugirieron, en primer lugar, transformar el set de herramientas en una página web y, en segundo lugar, hacer un resumen que funcione como una versión de bolsillo. Actualmente tenemos la página web en 2 idiomas y la versión de bolsillo en PDF en 11 idiomas. Durante el año 2021, desarrollamos la segunda parte del proyecto. Realizamos talleres en Latinoamérica, África y Edimburgo. Debido al COVID, la mayoría de ellos fueron online. Consultamos a más de 300 nuevos investigadores, representantes de comités de ética y de ONGs nacionales e internacionales. Sus opiniones nos permitieron enriquecer el set de herramientas. Continuamos trabajando para mejorar esta herramienta. Estamos interesados en seguir trabajando con investigadores, con ONGs y con comités de ética vinculados a la investigación global o intercultural. Esperamos conformar una red de colaboración para la ética en investigación global. Si estás interesado en que trabajemos colaborativamente, por favor escríbenos o visita nuestro sitio web www.ethical-global-research.ed.ac.uk. Bien, se escuchó bien, ¿cierto? ¿O se cayó entre medio y ya están todos en sus casas durmiendo? ¿O están todavía? Se Uno escuchó nunca bien. sabe. Perfecto. Se escuchó bien, Escuché muy perfectamente. Oye, Sí, al muy ver el bien. video, yo pensé inmediatamente, el video es mucho más claro que todo lo que yo les dije. Así que, pero bueno, ya está, ya está. No sé si hay alguna pregunta o les explico las 4P con más detalle. Si quiere, continúe, Cristóbal. Sí, perfecto. Sí, señor. Mire, como aparecía en el video bien claro, lo que la revisión sistemática de la literatura nos mostró y lo que los talleres nos mostraron era que los conflictos éticos en este tipo de investigaciones podían ser agrupados en 4 clústeres o 4 conjuntos de problemática. Podíamos tener conflictos éticos vinculados al lugar, lo que les decía yo antes. ¿Ya? Cómo el hacer investigación en distintos contextos culturales puede desafiarnos en que lo que es correcto en un contexto no lo es en otro. Por ejemplo, les pongo el caso, en algunas comunidades en África, el consentimiento informado individual escrito no corresponde tanto como un consentimiento informado mediado por los líderes de la comunidad. ¿Ya? Para la investigación que hago yo, que hago investigación con niños que han sufrido trauma, me choca un poco, pero es una realidad que si vamos a hacer una investigación en colaboración con países de algunos contextos en África, deberíamos considerar la lógica comunitaria que tienen esas comunidades. Entonces, ahí tendríamos un conflicto. ¿Qué va a primar? ¿Lo que yo piense como investigador chileno o lo que piensen los investigadores o los partners, los socios que tengamos allá? El tema del idioma es un elemento súper importante también. Acá en Chile, por ejemplo, yo hice una investigación con personas provenientes de Haití que hablan creol. Fue súper desafiante poder lograr, desde el consentimiento informado en adelante, que se comprendiese pese a la barrera idiomática. Algunos autores plantean que se pueden usar traductores, pero ¿cómo hacemos para que el traductor em, exprese fielmente lo que los otros dicen y no lo sesgue por sus propias interpretaciones? Son dilemas éticos que tienen que ver con esto, con la parte o lugar, la cultura.
También, como aparecía en el video, tenemos otro conjunto de conflictos éticos muy interesantes que tiene que ver con las personas. Y acá, ojo, no solo con los participantes del estudio, que son aquellos que debemos cuidar, aquellos que debemos proteger durante la investigación, pero también hay conflictos de investigación vinculados, obviamente, a los miembros del equipo de investigación. ¿Cuántas veces no sucede que el equipo de investigación interdisciplinario está compuesto por profesiones de distintas características, profesionales de las ciencias sociales, profesionales de la ciencia de la salud? Por ejemplo, en Chile, no sé, hay cierta jerarquía en las profesiones. Los médicos son los profesionales de los más respetados. Entonces, la voz de un médico o de un abogado o de un juez pesa lo mismo que la de un profesional con menos prestigio social en nuestro continente, como por ejemplo los psicólogos o un profesor de una escuela básica. También hay un conflicto ético ahí. Que el poder de la autoridad, la propia seguridad del investigador también es un problema ético vinculado a las personas, ¿sí? ¿Cómo nos vinculamos con las agencias de investigación que nos financian? También, por ejemplo, hay muchos estudios que están financiados por el mundo privado. No quiero hacer publicidad, Víctor, acá, ¿ah? No sé si es uno de los auspiciadores del diplomado, pero muchos estudios sobre la felicidad están financiados por la Coca-Cola. ¿Ya? Entonces, la relación que tengamos con esa agencia que nos financia también es un conflicto ético. ¿Ya? Vamos a publicar los resultados que no le convienen a nuestro financiador, o si nuestro financiador es el gobierno, ¿cómo lo vamos a hacer? Es complejo, conflictos éticos también. Principios, ¿ya? Y acá vuelvo a decir, los principios éticos universales son algo que siempre tenemos que estar pensando. Acá no venimos a competir con esos principios, sino que tenemos que ver cómo lidiar cuando esos conflictos se contraponen. Por ejemplo, nuevamente, yo que trabajo con víctimas de abuso, víctimas de maltrato infantil, el principio de beneficencia, cuando se pone en conflicto con el principio de confidencialidad, ¿qué hago si yo sé que un niño está sufriendo abuso por parte de uno de sus cuidadores? ¿Qué hago que se respete más? ¿El quedarme callado y respetar su deseo de que esto no se diga? ¿O el interés superior del niño? Entonces, de hecho, muchas veces los conflictos éticos tienen que ver cuando estos principios universales, que leídos por sí mismos son súper claros, entran en conflicto. ¿Ya? Y muy importante apareció esto en las mesas de expertos, los precedentes. Lo importante que es como investigadores y como integrantes de comités de ética, mirar cuando tengamos un conflicto ético, buscar en la literatura o en distintas partes qué se ha hecho antes, cómo esto se ha solucionado antes, o antes de hacer la investigación. ¿Qué conflictos éticos me voy a encontrar probablemente cuando hago investigación con esta población? Porque en ética, ustedes que son parte de comités de ética, se han dado cuenta probablemente mucho antes que yo que los conflictos éticos son recurrentes. ¿Ah? Todos los conflictos éticos que tuvimos sobre la investigación en COVID probablemente lo tuvieron también los investigadores en el pasado con otras pandemias. ¿Ya? De hecho, yo que estuve haciendo investigación en COVID, me metí a ver qué conflictos éticos habían tenido investigadores en otras pandemias previas, incluso en investigación con SIDA, y todos los conflictos éticos que ellos tuvieron a mí me sirvieron como investigador para tratar de no cometer aquellos errores que ellos cometieron. O sea, utilizamos los precedentes. Eh, Deberíamos preguntarnos entonces, al considerar las 4P, en la lógica de prevenir conflictos éticos, ¿qué funciona en la parte o lugar? ¿Qué funciona en el contexto donde vamos a trabajar? ¿Qué no funciona? ¿Sí? ¿Cómo balancear las necesidades de los participantes, la comunidad, la agencia y del equipo de investigación? ¿O cuáles son los riesgos y beneficios de cada uno de estos participantes? ¿Qué normativas y valores nos van a guiar mejor? ¿Cuáles deberíamos tener súper presentes cuando hacemos una investigación? Eh, y respecto a los precedentes, bueno, ¿qué prácticas de cómo se vienen haciendo las cosas deberíamos imitar o cuáles deberíamos evitar? ¿Ya? Y también es importante pensar como investigadores cómo generar precedentes de buenas prácticas. Muy importante. La otra idea importante que plantea este set de herramientas es, tal como decía el video, que tanto los conflictos éticos pueden, desde este punto de vista, agruparse en estas 4P, pero también las 4P nos entregan recursos para resolver esos conflictos éticos.
en cada uno de las etapas del viaje de investigación. En una etapa inicial, deberíamos preguntarnos a priori, antes de tomar datos incluso, cómo nuestra investigación calza o no calza con la cultura de mi institución. Algo muy relevante, por ejemplo, si estoy haciendo investigación financiada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tengo que tener súper claro que mis resultados me están financiando mi investigación por algo. Algo quieren hacer con mis resultados. ¿Para qué los querrán usar? ¿Es ético que yo haga esta investigación con ellos? Eso ya es una primera pregunta. ¿Ya? Otra pregunta importante, la pregunta de investigación. ¿Es necesario hacer esta investigación? ¿Para quién es relevante? ¿Para mí como investigador o para esta comunidad? ¿Resuelve un problema realmente relevante? Yo esta pregunta me la hago mucho cuando en mi rol de integrante de comité de ética tengo que revisar las aplicaciones al comité de ética por parte de los estudiantes de mi universidad. Y la mayoría de las investigaciones, la mayoría de las preguntas de investigación ya están respondidas. Entonces yo me pregunto, ¿será necesario hacer esta nueva investigación? ¿A quién le sirve esto? Por supuesto que le sirve a los estudiantes para titularse, pero ¿le sirve a alguien más? Deberíamos preguntarnos. ¿Ya? Bueno, desarrollo de equipo, si mi equipo tiene los integrantes necesarios, ¿ya? ¿Cuáles son las debilidades de mi equipo? No voy a detallarlas todas porque me voy a demorar mucho. Simplemente la idea es que deberíamos mirar las éticas desde el inicio, como les adelanto, antes incluso de la pregunta. Obviamente en la fase de recolección de datos tengo que preocuparme. Eso yo creo que está bien establecido, todo el mundo lo sabe. Eh, pero este proyecto y estos investigadores también nos decían que deberíamos incluso preocuparnos de la ética después que el estudio ha terminado. La ética no termina cuando yo tomé los datos. Por ejemplo, el punto 9, escritura de reportes y artículos. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿A quién le escribo? Yo creo que en todas las universidades latinoamericanas, no sé si en todas la verdad, pero en mi país, en Chile, y acá los chilenos, por favor, no me dejen mal, digan que estoy diciendo la verdad, se privilegia mucho más en la academia publicar un artículo en una revista WOS, Scopus Quartil 1, que habitualmente son en inglés, más que publicar en una revista local, Cielo, Latindex, que está en español. Entonces, muchos investigadores se ven tentados a escribir en inglés para tener mejor ranking, pero ningún investigador latinoamericano que no sepa inglés va a poder leer eso. ¿Qué es más ético escribirlo en una revista más pequeñita, pero donde lo van a leer la gente que tiene que leerlo? ¿O en Estados Unidos o Inglaterra, donde es más difícil el acceso? Son cuestiones que deberíamos pensar. ¿Ya? No digo que haya que hacer una u otra cosa. Yo mismo publico en inglés o en español dependiendo de. Lo que digo es que estos investigadores con los que trabajamos se cuestionan. Eso también es un problema ético. Y obviamente, y voy a terminar con esto, con el legado de impacto. También la investigación debería preocuparse de cómo esos resultados van a ser utilizados. ¿Cómo pueden esos resultados atentar contra el prestigio o cómo pueden ayudar a estigmatizar una población, por ejemplo? De hecho, el análisis de caso que les quiero mostrar tiene que ver precisamente con aquello. Me callo, Víctor, porque yo soy muy bueno para hablar. Doy la palabra antes de mostrar el caso. ¿Hay algún comentario antes de mostrar el caso? No sé, los participantes. Macarena. Y luego Cono. Ya, lo siento por hablar tanto en esta situación, pero es que me llega, pero principalmente todo. En relación a la publicación, al impacto, todo. Hicimos una investigación hace poco, yo investigadora principal, sobre factores de riesgo en relación al cáncer, poniendo 3 patologías principales a nivel nacional: pulmón, mama y colon, y latinoamericano también, internacional igual. Bueno, ya tenemos los resultados y todo, lo hicimos a casi 5.000 personas en una institución en donde yo trabajo que es especialista en cáncer, y
bueno, y ahora está como ya, ¿y en dónde lo publicamos? Y es como, bueno, tengamos mayor factor de impacto. No, tengamos mayor reconocimiento. No, tengamos, y bueno, y ahí se fue como, y claro, era como yo y otra persona decía, pero bueno, esta es una relevancia local, ¿por qué no dejamos que primero lo vean nosotros mismos y después ahí podemos, no sé, relevar o dar otras cosas? Pero está ese sesgo de que siempre se busca como el mayor reconocimiento internacional en base a qué es más importante que conozcan nuestra realidad las personas locales de nosotros mismos en relación a que tengamos un factor de impacto que en verdad como que le importa a uno más que le importa a nivel nacional. Un comentario que lo quería agregar porque me parece súper relevante en base a lo que dices. Perdón, ¿tu nombre cuál era? Macarena. Macarena. No, me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo en mis investigaciones, pero tampoco lo tengo tan resuelto siempre. Yo creo que el tema es debatirlo, porque también me pasa que, por ejemplo, las revisiones sistemáticas de la literatura que hacen los investigadores angloparlantes nunca incluyen investigación en español. Nunca. Si ustedes se fijan, todos los metaanálisis, revisiones sistemáticas de la literatura, no incorporan solamente el conocimiento es publicado en inglés. Entonces también el nosotros no publicar en inglés hace que el conocimiento local no se dé a conocer para beneficio mundial y también para poner los ojos en los países nuestros. Entonces, es un balance difícil de establecer, no hay una respuesta correcta, como un poquito todo lo que plantea este set de herramientas, pero ese debate precisamente es el que ustedes, como investigadores o como integrantes de comité de ética, sería deseable que tuviéramos, en el fondo que nos cuestionáramos cada uno de estos y tuviéramos una decisión racional para cada uno de estos puntos, y obviamente cualquier decisión que tomemos tiene sus pros y sus contras. En esto de la ética, yo creo que salvo cuestiones muy, muy, muy claras, no hay respuestas 100% buenas o 100% malas, salvo cuestiones muy, muy, muy radicales. Pero me siento también súper identificado con lo que tú dices. No sé si... Dale. Sigue Cono y en el orden Sergio. Gracias, maestro Víctor. Maestro Cristóbal, a propósito del esquema que nos muestra, muy interesante, por cierto, me da una claridad del proceso que nosotros, cuando participamos en un comité de ética, debemos procurar, pues, hacer nuestro trabajo de acuerdo a nuestro deber ser como miembros de un comité. Y luego veo el punto número 10, que es el legado. Y hablaba, maestro, de la repercusión que tiene este trabajo que hacemos a propósito de estos proyectos de investigación, las consecuencias que puede haber y las repercusiones que pueden tener los núcleos de población que intervienen en los procesos de investigación. Y pegado a esto está lo que a mí me ha preocupado en las últimas sesiones, es los participantes. Los participantes, hasta cierto momento o hasta cierto punto, los veo como más que como sujetos, como objetos, que terminando la investigación no hay una segunda parte. Yo platicaba con un doctor el día de ayer precisamente sobre un proyecto de investigación de personas con VIH y que ya había terminado el estudio, y la doctora que estaba al frente del proyecto tuvo que hablar con el patrocinador para pedirle que siguiera suministrando medicamentos a estas personas porque pues no estaban al alcance de ellos, y sí había habido un beneficio real en su salud a propósito del medicamento que estaban utilizando. Me pongo a pensar, si nosotros como comité de ética no exigimos esa parte, y si no nos encontramos en el camino una doctora que se preocupa por los participantes y busca pugnar para que les sigan suministrando medicamento los laboratorios, que para ellos es como un pelo, ¿no? Es una nada de lo que pudieran darle a esas personas, y sin embargo esas personas les cambia toda la vida con un medicamento que les resuelve parte de su gran problemática, que es
a propósito de su salud, ¿no? Me queda esa inquietud y la pongo y la comparto. Perdón, yo concuerdo absolutamente, no tengo la respuesta, también tengo la misma inquietud, ¿ya? Pero yo creo que es clave, y pensándolo en este esquema, la pregunta de investigación, ¿ya? La elaboración del equipo, todo el proceso, la recolección de datos en temas salud, por mucho que nosotros a los participantes y a las participantes, en nuestro consentimiento informado, les expliquemos que esto es una investigación, que se va a acabar en tal fecha, cuando hacemos investigación en salud, las personas tienen expectativas en que su salud mejore. La persona se pone al servicio de la ciencia, pero también hay una expectativa. ¿Ya? Si yo tengo un hijo con cáncer o con alguna patología, o yo mismo, o investigaciones vinculadas a derechos sociales, a inmigración, el participante de esa investigación tiene una expectativa. Y luego, si los resultados de la investigación muestran cosas que potencialmente me podrían servir, pero a las cuales no tengo acceso, porque ya fui desechado por este equipo de investigación, se genera un daño. El principio de no maleficencia es violado absolutamente. Creo yo, tal como tú sugieres, no tengo la respuesta puntual al caso que planteas, obviamente hay que analizarlo a la luz de cada situación, a la luz del contexto, de la parte del lugar, a la luz de las personas, a la luz de los principios en juego y a la luz de cómo se han hecho las cosas antes, bien o mal. Tendríamos que analizarlo. Pero creo yo que toda investigación debería tener un plan para que la difusión del conocimiento quedara de alguna forma llegara a manos de aquellos que pueden hacer algo al respecto. Por eso que yo creo que las alianzas entre la academia, las ONG, el sector público, privado, son importantes en orden a lograr que de alguna forma se mantenga el conocimiento en el contexto y beneficie a los participantes de su población. También entiendo que nosotros los investigadores, y acá hablo como investigador, dependemos de proyectos de investigación con financiamiento y cuando se nos acaba la plata, en el caso, por ejemplo, de los proyectos que yo hago, es muy difícil poder hacernos cargo de lo que pasa después. Es un debate que debieran estar presentes, creo también, y con esto termino, no solo el investigador, sino que también la institución, la fuente de financiamiento y la red de investigación muy parecida a lo que están haciendo en Colombia, esta masa crítica de investigadores y de comités de ética que van generando precedentes también a nivel de las políticas. O sea, es un debate a nivel más global. No sé si te respondo más o menos si alguien tiene alguna opinión adicional o le damos el paso a la siguiente persona. Sí, gracias, maestro. Sí, me aclara la situación y creo que vierte en mí el compromiso desde mi trinchera de seguir pugnando, aunque a veces el comité mismo tenga sus propias resistencias por los diferentes matices que lo conforman, pero cuando menos en lo personal de seguir pugnando por ir más allá de lo que está de ordinario puesto para lograr una situación más allá de esto. Gracias. Seguiría Sergio y luego Lidia. Sí, bueno, mientras escuchaba se me ocurría pensar que tiene que ver con las dimensiones políticas también todo lo que nos habla, porque al final los comités de ética y las investigaciones se desarrollan en un determinado contexto, con una determinada puesta en escena, donde se exige, digamos, la demostración de la evidencia científica para poder tomar ciertas decisiones. Y todos sabemos que el discurso científico termina siendo un discurso de poder también, ¿no? Porque no hay que hacer ninguna investigación para constatar que el nivel de pobreza es malo para una población, es malo que los niños no tengan comida, no hay que hacer ninguna investigación para combatir el hambre, por lo tanto el hambre en los niños, ni tampoco hay que hacer ninguna investigación para darse cuenta que las guerras son malas porque matan personas. Y sin embargo no se hace ninguna de esas investigaciones y esos fenómenos ocurren permanentemente. Yo, por ejemplo, estoy de investigador principal en una investigación aquí en Chile
que se está intentando utilizar un derivado de la planta de cannabis sativa, que es un derivado que no está regulado y que es un antiinflamatorio del CBD, y la autoridad regulatoria es un cosmético, pero la autoridad regulatoria chilena definió que se tenía que hacer estudios clínicos para aprobar este cosmético, que es una cosa inusual. Nunca los cosméticos, ustedes saben que no se hacen estudios clínicos para demostrar eficacia y seguridad de cosméticos. Pero como tiene esta sustancia, que insisto, no está regulada, digamos, como psicotrópica, el regulador tomó esa decisión. Entonces, ¿bajo qué criterio el regulador toma esas decisiones, por ejemplo? ¿Cuál es el criterio científico que subyace a esa decisión? Meramente es un criterio político. Seguramente el regulador no quiere meterse en problemas con las nuevas autoridades de gobierno y quiere ponerle estándares muy altos para que ojalá ese cosmético que contiene extractos de cannabis sativa no sea aprobado. Entonces, Sergio, perdón, que te interrumpa, y pasa algo parecido en investigaciones valóricas cuando tenemos instituciones, por ejemplo, dependientes de la iglesia, donde investigaciones en aborto, donde el marco político y valórico también pesa, digamos. claro, entonces nosotros en los comités de ética y los que trabajamos cerca o en investigación, ponemos entre paréntesis esas condiciones políticas todo el tiempo, porque en realidad no las consideramos, no son parte del análisis, no estoy diciendo que esté bien, pero no son parte del análisis global que debiéramos hacer, y de esa manera queda bien y se entiende lo que Cono acaba de decir, ¿no? Que uno se queda en su trinchera y hace lo que uno puede nomás. Porque si tuviéramos que extremar las consecuencias de nuestro pensamiento ético, deberíamos llegar a la conclusión de que hay que corregir las desigualdades del mundo, los problemas de hambre, los problemas de guerra, los problemas de injusticia, en fin, una cosa que se nos iría la vida entre las manos, digamos, como agua, porque no tendríamos suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, es realmente, digamos, es un punto que hay que destacar, creo yo. Son los aspectos políticos que tienen las investigaciones y los comités de ética que tienen que considerar y deben considerar eh, en su trabajo. Porque al final no queda claro si el equipo investigador está trabajando para su propio ego, por decirlo así, o está trabajando por el bien de la comunidad. Y las dos cosas se confunden, porque si yo mejoro mi situación personal, también estoy contribuyendo a mejorar el estado de mi comunidad, te diría un liberal. Pero a veces eso se confunde demasiado. A veces queda borrosa, digamos, la conexión entre el beneficio personal, que siempre lo hay, y el beneficio social, que no siempre existe. No, de acuerdo, Sergio. Con todo lo que has dicho, no tengo mucho que agregar. Yo creo que son los grandes debates de la investigación, en realidad, en general. De la investigación, ojo, y de las distintas actividades humanas. ¿Ah? Yo creo que esto que plantea Sergio tiene que ver con la ética más allá de la investigación, ¿ya? Con la ética de ser ciudadano, de ser persona, las éticas personales. Sí. No sé si hay alguien más o voy con el caso en los últimos. ¿Cómo? Estaba Lidia en el orden de la palabra, no sé, pero se le bajó la mano o... Hola, buenas tardes. No, aquí estoy. Muy buenas tardes a todos. Sí, retomando un poquito lo que dijo el licenciado Cono y retomando todo. O sea, yo vuelvo a insistir, la acción es la que nos hace la diferencia. Tomar acciones, por ejemplo, soy de México, vivo en Guadalajara, pero bueno, radicaba en la Ciudad de México. Nació una sociedad que se llama la Asociación de Profesionales en Investigación Clínica, en la cual, pues, como toda asociación, pues, también trata de asociarse con comités, con CROTS, con patrocinadores. En ese entonces, pues, obviamente hubo una convocatoria en esta parte muy crucial en que muchos comités, en México específicamente, veían la necesidad de cómo apoyar a aquellos pacientes posterior a la investigación. Más que impugnar a nivel comité, ¿qué es lo que se debe de impulsar? Pues a través de los comités en sí, para impulsar estas políticas, porque cada caso es bien distinto.
es bien distinto como para englobarlo en un solo marco. Por ejemplo, es muy distinto cuando estamos hablando, por ejemplo, de pacientes terminales en que no tienen otra opción y que para ellos es muy valioso probablemente ampliar su expectativa de vida hasta incluso un mes. O es muy distinto evaluar, por ejemplo, pacientes con VIH, donde se tiene otra propuesta, donde el poder proporcionar el medicamento posterior y cuando está en previa investigación, fabricar lotes específicos. ¿Por qué? Porque conlleva un riesgo. Porque como bien se mencionó, durante la ejecución de un estudio está cubierto a través de un seguro. Pero, ¿qué susceptibilidad va a tener este paciente cuando después del tratamiento, después de que termina el estudio, el seguro ya venció y probablemente en ese espacio de tiempo sí se denota una eficacia? Pero obviamente recordemos que existe la vigilancia post-comercialización, que es la farmacovigilancia, para evaluar en la línea del tiempo que sucede. Entonces sí es bien importante evaluar pues cada caso, porque cada investigación tiene sus bemoles. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues sí, agremiarnos como asociación, como representantes de comité, para poder impulsar y, pues sí, escalar todo esto en la realidad que se vea reflejado con el paciente. Entonces, es lo que tenemos que tener acción, ¿no? Lidia, yo agrego ahí que creo que es importante porque son varios niveles de ética, pero a nivel como de asociaciones de comité, generar precedentes, establecer memoria, los congresos, cómo influir ante los financiadores también, generar política, incluso a nivel legislativo, a nivel de ley. Son varias frentes, son varias trincheras, eso quiero decir. Yo creo que Sí. si queremos hacerlas todas va a pasar lo que decía Sergio, se nos va a ir como agua, no vamos a poder avanzar. Y tampoco depende de yo como persona, sino que de que se genere es mi humilde opinión. No, sí, totalmente, pero por ejemplo, se me viene la idea, ¿no? Y que quiero platicar con el licenciado Cono específicamente porque es algo que estamos en el mismo comité y que estoy muy de acuerdo con él. Pero, por ejemplo, que somos él es parte del comité de ética en investigación y yo del comité de investigación, con dos atribuciones distintas, pero finalmente buscamos un fin, ¿no? ¿Pero qué me refiero? Por ejemplo, que él tiene la inquietud del licenciado que es abogado, yo que tengo la inquietud que soy QFB, un poco más en el área de la salud, a lo mejor comenzar en nuestro pequeño entorno, a eso es a lo que voy. Y tal vez no logremos grandes cambios, porque esos cambios, pasan mucho tiempo, pero sí a lo mejor comenzar nosotros como en un inicio. Por eso yo insisto, esto nos sirve muchísimo. Pero, por ejemplo, yo en lo particular, que yo digo, ay, congresos, qué encuentros, y muchas veces sí son reflexiones, pero estas reflexiones se deben de ver reflejadas en acciones. Ese es a lo que voy, en nuestro pequeño entorno. Y sí, se nos iría el mundo y no nos alcanzaría como para resolver todo, pero al menos sí tener un comienzo. Gracias. Listo, gracias Lidia. Sergio, hay dos manitos levantadas. No sé si Sergio va a continuar o le damos el paso al doctor Orlando. No, se me quedó. Gracias, Sergio. Orlando. Hola, buenas tardes. Bueno, he llegado un poco tarde. Lastimosamente, los tiempos a veces no son los que uno quisiera, pero bueno, ya estoy aquí. Solo he escuchado una parte de la plática. Sin embargo, todo lo que dicen es totalmente cierto. Pero, ¿qué pasa? En los procesos que vivimos las personas que nos dedicamos a esto, está la experiencia, los años. No es lo mismo cuando uno empieza, como en cualquier área, ¿sí? Va uno evolucionando y va viendo todos estos campos, cómo son precisamente lo que se necesita para llevar a cabo los cambios, la evolución, ¿sí? La medicina, que es lo que nos tiene vivos a todos. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Sí. A ver, también. Yo ya no. Te escuchamos bien, Orlando.
Sí, ya, gracias, sí. Entonces, por eso es muy importante al momento de identificar al personaje que trabaja en un comité de ética, su trayectoria. Mire, hay médicos, hay abogados, hay psicólogos, hay de todo, sí, pero su trayectoria, no es lo mismo un médico general que un médico con maestría, con especialidad, con doctorado, que ha escrito artículos, que tiene 10, 15 años en esto y sabe las pautas y sabe integrar todos estos mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, en un medicamento oncológico, que el tratamiento mensual puede costar entre 5 y 15 mil dólares. ¿Estamos correctos? ¿Quién llega a esos estudios? Pues personas que tienen una calidad de vida muy deficiente y que tienen la probabilidad de vida, el pronóstico es muy pesado y que la gran mayoría no terminan ni siquiera los protocolos. Son muy pocos los que terminan por causas diferentes. Muchos de ellos se van antes de terminar, se van de esta vida antes de terminar, ¿sí? Entonces, me parece a veces muy injusto con los mismos procesos que vimos científicamente, el no más centrarse en esos puntos que son pesados, pero que se van a ir solucionando con el tiempo. ¿Qué es? Que a las personas que participen se les dé la oportunidad de ofrecerles un tratamiento, pues tal vez no por mucho tiempo, porque ni siquiera ellos lo van a vivir. Pero creo que tenemos que tener mucha sensibilidad también con todas las partes, con el científico, con la industria, con los pacientes, ¿sí? Y no estar solamente buscando dónde está el punto negro. Eso tampoco es ético, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Y creo que eso lo da la experiencia y el tiempo, ¿sí? Porque si no fuera por todos estos procesos que hemos vivido en 3, 4 décadas de errores, de muchas cosas, pues no estaríamos aquí. Esa es mi pequeña observación. Muchas gracias. Gracias. Totalmente de acuerdo, perdón, olvidé tu nombre, pero totalmente de acuerdo. De hecho, esos son los precedentes. O sea, yo creo que tenemos que mirar qué es lo que se ha hecho antes bien, porque de ahí tenemos que aprender en investigación y en general. Miren, yo sé que estamos en la hora, Víctor, tú me decías que teníamos que estar a las 7, bueno, 6, en Chile son las 7:13, en 2 minutos más tendríamos que estar terminando. No les voy a detallar el análisis de caso, porque yo creo que la conversación fue mucho más interesante que el análisis de caso que yo le iba a mostrar. Si alguien quisiera revisarlo, está publicado en la revista Persona y Bioética, el análisis de caso. Simplemente pensando en cerrar la conversación de mi parte, el set de herramientas en la página web, ustedes también van a poder encontrar varios casos como este, pero la idea es ocupar esta planilla en la reflexión de caso, donde se pone el conflicto ético, se ve en qué parte del proceso de investigación está, se hace un análisis que permita comprender el conflicto ético desde estas 4P, pero también se busca en estas 4P posibles soluciones, ¿ya? Para proponer una solución a este conflicto ético que sea adecuada para el contexto, habiendo aplicado lo que sea, los precedentes, etcétera, las 4P. No voy a detallar el caso por tema tiempo, pero quería sí mostrarles la planilla que de verdad que la hemos utilizado en distintos contextos, en distintas disciplinas, y ha permitido una reflexión dentro del equipo de investigación bien rica. Yo creo que en esto no podemos perder de vista la importancia de la reflexión. Y con eso me callo y doy la palabra por si alguien quiere compartir algo más, y respetar el tiempo de todos y todas que han venido hoy día a esta presentación. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Ok. Listo, entonces no sé si hay un comentario de cierre. Igual parte del trabajo de casos, ¿cierto? Que vamos a tener la siguiente sesión, retoma algunos elementos de la metodología y de la plantilla que nos proporciona Cristóbal en el proyecto de ética global. Entonces no sé si hay alguna otra observación de los participantes, comentarios. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, Cristóbal, agradecerle su disposición para conversar sobre estos temas. Y yo creo que en términos de que este es un diplomado internacional, antes de darle la palabra al doctor Cono, hemos tenido conferencistas de todos los distintos países donde están nuestros participantes,
¿sí? Entonces yo creo que eso lo que de cierta manera nos permite es entender un poco los esfuerzos de cada uno de los países, de los grupos de investigación, por anclar la ética dentro de las prioridades de discusión en los distintos ámbitos de la investigación científica y del trabajo como ciudadanos en particular. Entonces, yo creo que este es un enorme esfuerzo por aprender también de las experiencias y de lo que se está haciendo en cada uno de los países por colocar la ética como un asunto de la mayor relevancia. Antes de finalizar, Cono tiene una intervención. Doctor Cono. Gracias, Víctor. Nada más es la inquietud de si nos pudiera compartir el maestro Cristóbal su presentación, porque, bueno, no alcanzamos a tomar nota, pero sí muy enriquecedora me parece como para seguirla regurgitando. ¿Sí? Ningún problema. Se la envío a Víctor y Víctor se la distribuye. Sí, gracias, maestro. A su disposición. Está mi correo electrónico ahí, así que cualquier cosa nos comunicamos. Sí, gracias. Entonces yo enviaría la presentación con este video y el enlace donde está el kit de herramientas, el trabajo, entonces también para que puedan entrar, mirar los casos, es decir, que puedan también como ojear y tal vez en otra oportunidad nos encontremos y tengamos como mayores aportes al trabajo que ya está, digamos, circulando, ese kit de herramientas que nos presentan, que es muy importante. Y tal vez, digamos, aun cuando lo vimos de manera detallada en el ejercicio de casos, el modelo de las 4P, ¿cierto? Que sería importante que lo consideraran frente a la toma de decisiones para la evaluación de protocolos. Sí, que sería bastante importante profundizar en ello y que tal vez, por ejemplo, Cristóbal, si en algún momento alguno de los comités quisiera como profundizar en estos temas, pues también contar con la disponibilidad de Cristóbal como para poder avanzar en esta metodología, ¿cierto? Que de cierta forma logra enriquecer los procesos de deliberación que se adelantan alrededor de cada uno de los comités en los que hacemos parte. Y también nos ayuda a resolver, si bien no de manera general, pero sí provisional, ¿cierto? Algunos de los conflictos y dilemas que hay en la práctica científica. Y más en ese recorrido, esa ruta que nos presenta Cristóbal también está en la página, también la podemos, como nos va a enviar la presentación, para que cuando vayan haciendo como ese caminito y vayan mirando los pasos, que sea como una ruta también como otra de las rutas que puedan tener los comités de ética para mirarse y reflexionar si tal vez esa ruta les aporta elementos o les advierte cosas que no están considerando y que son muy importantes. Hay algo que tal vez, y vamos a finalizar con estos espacios de conversación, frente a las injusticias epistémicas, frente a la comunicación de la ciencia. Es decir, si bien los estándares hoy las comunidades científicas dialogan entre ellas, es decir, cuando se publica en una revista de alto impacto, de un cuartil 1 o en una revista, en ocasiones este conocimiento o esta información solo circula en grupos especializados. Y también debería circular, y tal vez de manera mucho más natural, en los grupos que esta información les va a ser más útil, es decir, en las comunidades locales que no leen en inglés, señala Cristóbal, pero que para ellos es mucho más la riqueza, es lo que llamaríamos nosotros la devolución creativa a las comunidades, es decir, cómo devolver a las comunidades esa información, digamos, analizada, que pueda ser útil para tomar decisiones, porque igual esa información afecta el imaginario que tienen en otros lugares que leen esa literatura sobre determinadas comunidades. Entonces yo creo que nos queda esa ruta, puede ser muy útil para los comités de ética frente al proceso de evaluación y revisión de protocolos. No queda más sino agradecerle a Cristóbal, a los participantes. Vamos a seguir conversando sobre esto. Ojalá podamos tener a Cristóbal acá en el Congreso de Ética en Colombia. En presencial, el virtual ya está comprometido, pero entonces que sigamos conversando sobre esto. Entonces yo voy a enviar los datos también de Cristóbal por si ustedes quieren establecer comunicación, conocer más del proyecto de ética global. Entonces muchas gracias a todas y a todos, que tengan un feliz descanso en cada uno de sus países. Cristóbal, no sé si quieres cerrar con algunas palabras o algo. No, muchas gracias y estamos atentos a cualquier cosa. Listo, entonces. Gracias, buen descanso. Buenas tardes a todos, muchas gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muy amables. Hasta luego, gracias.